la conferencia de hoy está teniendo un éxito extraordinario y vamos a empezar. La conferencia de hoy es Conflicto de Oriente Próximo, análisis y razones. Y nuestro conferenciante es Rafael Romero Bolívar. Rafael es coronel retirado en la Reserva del Ejército del Aire. Su formación ha sido, ha estado en la Academia General del Aire 5 años, ha hecho la licenciatura de Derecho durante 5 años, tiene también cursos de doctorado de Derecho Internacional por la UNED 2 años, es diplomado de Estado Mayor, a lo cual se ha dedicado también, dura 1 año, diplomado en Telecomunicaciones, tiene hecho el curso de General, el curso OTAN sobre Oriente Próximo, Derecho de Guerra, Logística Militar, Psicotecnia, Navegante de Avión, Mando Paracaidista, todos estos cursos. Y sus destinos como militar han sido en el Estado Mayor, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en Madrid, ha hecho un curso sobre Oriente Próximo de la OTAN en Roma, también ha estado como profesor de Derecho Humanitario en la Cruz Roja Internacional en San Remo, Italia, ha sido jefe de sección de operaciones aéreas de la OTAN en Izmir, Turquía, ha sido agregado de defensa en la Embajada de Beirut, Líbano, y en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. De manera que es un hombre con un conocimiento amplio de lo que es el Oriente Próximo, en donde ha vivido muchos años como agregado de defensa en varias embajadas. Además, ya nos ha dado otra conferencia, porque también es enólogo, nos dio una conferencia magnífica sobre el vino. Es un hombre con una formación extensa, ya le he dicho que también es abogado, y además es un gran comunicador, como ya nos demostró en la conferencia que nos dio sobre el vino. Y ya sin más, Rafael, comienza tu conferencia. Espero que se oiga bien. ¿Se oye bien? Sí. Si no se me oye, por favor, me avisáis. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu agradable y generosa presentación. Y estoy feliz y contento de ser hoy el conferenciante. No solo porque tengo silla, no tengo que buscarla, sino porque es una alegría ver muchas caras conocidas y ver que este tema, que a mí me gusta especialmente, veo que hay mucha gente que comparte esa atracción, ese gusto. Y hoy vamos a hablar de lo que ya ha anunciado Antonio, sobre el conflicto de Oriente Próximo. Un conflicto que vemos a diario en televisión, en cada telediario, sobre el que se habla muchísimo y sobre el que se dice muy poco. Si le preguntáis a la mayoría de las personas por las cosas más básicas del conflicto, lo han oído a diario durante un mes, pero no se aclaran en muchos términos. Quiero empezar, a raíz de esa conferencia, aclarando un par de detalles que en algunas conferencias siempre existe esa confusión. Un militar no es ex-militar, ni un sargento es ex-sargento, ni un coronel es ex-coronel. La graduación militar se tiene durante toda la vida, igual que el uso del uniforme, igual que el uso de las condecoraciones, etcétera, etcétera. O sea, uno es coronel. Se pone R porque estoy retirado. Cuando se pasan determinados años de servicio, se pasa a la reserva, donde uno voluntariamente puede trabajar o no, y a partir de los 65 años, yo, aunque no lo aparento, soy mayor de 65 años, y entonces ya pasa uno a retirado. Y sobre otra cosa un poco confusa, es ¿qué es eso de agregado militar? Bueno, yo por una serie de circunstancias soy un militar extraño. Soy el militar que ha estado más años con diferencia de agregado militar. Normalmente, un 5% de los militares son agregados militares alguna vez, vamos, de los militares, de los coroneles, porque agregado militar se es coronel normalmente de defensa, y o se está una o ninguna, y yo he estado en 9 embajadas diferentes de agregado de defensa. O sea, soy una persona un poco extraña en eso. ¿Y qué es un agregado de defensa? Todos sabemos que en cada país existen unas delegaciones que son los consulados, donde se trata de los temas administrativos, la gente pide los visados, la gente española que vive allí se puede casar,
puede hacer una serie de documentos como de registro civil, y eso existe en determinadas ciudades importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos encontrar consulados pues en Washington, en San Francisco, en New Orleans, pero embajada solamente hay una, que está en la capital de cada estado. Y esa embajada lo que es la representación del Estado español en cada uno de los países. La embajada tiene un director de orquesta, que es el embajador, y una serie de diplomáticos, que son consejeros, menos el de defensa, que por tradición se le llama agregado, pero un consejero de embajada es igual que un agregado de defensa, solo varía el tema del nombre, y las funciones es toda la comunicación y fomentar todas las relaciones, en concreto en mi caso de defensa, en el ámbito de la defensa, lo que es coordinación militar, planeamiento estratégico, inteligencia, lo que se llama inteligencia OSINT, de open source, de fuentes abiertas. ¿En qué se diferencia un diplomático de un espía? Un espía, llegado el caso, rompe un cajón o rompe un cristal. El diplomático de la embajada no va a romper nunca nada, pero va a estar todos los días escribiendo. Todo, absolutamente lo que pasa en un país, lo que dice la vicepresidenta, lo que comenta el jefe de la Junta de Andalucía, lo que acaba de mirar o visitar o hacer el ministro de todo, hay gente en cada embajada de cada país del mundo que está haciendo un informe que manda a su país inmediatamente. Entonces, yo era responsable, dentro de, estábamos varios lógicamente en la agregaduría, pues yo era responsable de toda esa coordinación, acompañar a las autoridades que visitan el país, españolas, y fuentes abiertas, inteligencia. O sea que me he pasado 9 años en Oriente Próximo, no allí, sino escribiendo diariamente de lo que pasa allí, que es muy difícil estar en Granada escribiendo diariamente de lo que pasa en Granada, a estar en Granada. No sé si me explico suficientemente. Muy bien, pues entonces me gusta decir una frase sobre el conflicto de Oriente Próximo, que es: quien dice entender el conflicto y lo resume en una frase, es que no ha entendido nada del conflicto. Cuando yo era pequeño, yo oía eso de la guerra de los 100 años, y yo siempre, en mi pequeña mente infantil, decía: caramba, ¿cómo puede haber gente en guerra 100 años? No me imaginaba yo, esto tiene más de 100 años de conflicto. O sea, el conflicto de Oriente Próximo dura más de 100 años y tiene una extraordinaria complejidad. Duverger, que era fue político, fue escritor, fue politólogo, fue una serie de cosas, ya falleció hace unos años, francés, decía una frase que es: el conflicto se produce cuando una razón se enfrenta a otra razón, porque si no, no es un conflicto, sino es un malentendido o una injusticia, y un malentendido o una injusticia no puede durar más de 100 años. Es cuando cada una de las partes en el conflicto, desde su punto de vista, pues tiene razón, y por eso es una razón frente a otra razón. Y el conflicto es consubstancial con el ser humano, es inherente al ser humano. De aquí todos tenéis conflictos. Con el hermano, con el cuñado, con el compañero, con el vecino, con el presidente de la comunidad, con aquella chica que me pide no sé cuánto. Siempre hay conflictos. Pero la inteligencia de las sociedades y de los seres humanos está en cómo lidiamos con los conflictos. Por ejemplo, a lo mejor muchos de vosotros no sabéis que España y Portugal no tienen oficialmente delimitada la frontera. No sé si lo sabéis, pero seguramente muchos no lo sabéis. Yo, cuando estuve en la Embajada de Portugal trabajando, pues asistía a unas reuniones que se hacían cada 2 años para hablar sobre la frontera entre España y Portugal, porque oficialmente la zona de Olivenza y la zona de Islas Vírgenes, pues la frontera no está trazada porque no se ponen de acuerdo España y Portugal. Me acuerdo que di una charla en Lisboa y me dijeron: Rafa, ten cuidado que viene un grupo de Olivenza para Portugal y viene dispuesto a combatir. En fin, y yo orienté aquello por la inteligencia que tienen los seres humanos en resolver sus conflictos o en sobrellevarlos. Igual que la inteligencia que tienen los grupos sociales en sobrellevar sus conflictos. Hay países que se matan por una frontera 1 metro más acá o 1 metro más allá,
Portugal y España somos todo un ejemplo. Tenemos el conflicto fronterizo desde principios del siglo XIX y es tan fantásticamente llevado, tan inteligentemente resuelto, que los ciudadanos ni lo saben. En otros países se matarían ahora mismo las tropas ahí en la frontera por Olivenza para acá, Olivenza para allá. Entonces, os quiero llevar a vuestro ánimo que el conflicto es consustancial, no existe nadie, ningún grupo social que no tenga conflictos. Lo inteligente es cómo resolverlos, cómo llevarlos adelante. Bueno, Salam Aleikum en árabe o Shalom Aleichem en hebreo ya nos dice un par de cosas interesantes. Esta es la forma de se saluda en árabe y en hebreo. Los idiomas se parecen, claro, pues son idiomas de la misma fuente, de la misma raíz, son idiomas semíticos y son los dos pueblos semíticos del mismo origen. O sea que entre palestinos y entre judíos, si se hace un ADN, pues resulta muy similar, porque es que resulta que son primos hermanos todos, son de allí, de la zona. La diferencia fundamental es la religión, que lo veremos más adelante. Y otro asunto importante que nos despierta esta frase es que quieren decir en los dos idiomas lo mismo. Significa la paz sea contigo. Caramba, es chocante y desconcertante que una zona que lleva más de 100 años luchando con de las guerras más crueles que hay, pues se saluden cotidianamente con la paz sea contigo. O sea, se desean aquello que ellos mismos no son capaces de conseguir. El conflicto de Oriente Próximo, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Es un conflicto de Israel y Palestina? ¿Es un conflicto de los judíos con los musulmanes? ¿O es de árabe israelí? ¿O de árabe contra Hezbollah? ¿O de Israel contra Hamas? ¿O de Israel contra Irán? ¿O intervienen las potencias, ya una de ellas ya extinta, Estados Unidos y la URSS? ¿O es un conflicto de suní contra chiís? ¿O es un conflicto del yihadismo contra Occidente? Pues es todo eso, absolutamente todo eso. Todo eso forma parte del conflicto de Oriente Próximo. Bueno, aquí tenemos a Oriente Próximo, que conviene que digamos en español Oriente Próximo. Yo no sé, si yo me levanto, ¿me oís? Sí. Porque a mí me gusta, yo soy peripatético. Y me gusta, así la gente por lo menos no fija la mirada en un punto mucho tiempo, sino que por lo menos distrae con mi paseo. Oriente Medio es para los americanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está aquí, y si mira al oriente, tiene a Europa, que sería su Oriente Próximo, después tendría Oriente Medio, y después el Oriente Lejano, Asia. Pero claro, nosotros no estamos en América, nosotros estamos en Europa. Desde Europa nuestro Oriente más inmediato es Oriente Próximo. El Oriente Medio sería China y el Oriente Lejano es Japón. O sea que conviene que en español digamos Oriente Próximo. ¿Por qué dice mucha gente Oriente Medio? Porque se dedican a traducir las cosas que escriben los norteamericanos, que les gusta escribir mucho, y del Middle East, pues ellos traducen por Oriente Medio. Pero es erróneo decir Oriente Medio. Bueno, en Oriente Medio tenemos una gran potencia religiosa suní, luego veremos la diferencia, una gran potencia religiosa chií, enemigos irreconciliables, otra gran potencia, antigua potencia colonial de la zona, del Imperio Otomano, que son los turcos. Y, por supuesto, Arabia Saudí e Irán intentan siempre mantener el control y la hegemonía sobre la región, y Turquía intenta, cada vez que puede, pues intentar volver a tener parte de la grandeza colonial que tuvo. Hay unos conceptos que conviene conocer para enterarnos cuando nos hablan de Oriente Próximo. Semita. Cuando la gente dice, este es antisemita, pues caramba, está muy mal dicho. ¿Por qué? Porque semita significa el conjunto de lenguas y el conjunto de pueblos originarios de Oriente Próximo. Semitas son los árabes, semitas son los hebreos, semitas son los arameos, los fenicios y parte de Etiopía, los amariñas, los tigriñas.
El maltés también tiene origen, la lengua que se habla en Malta, el origen semítico. O sea que es una simpleza absurda decir fulanito es antisemita, refiriéndose a que es anti-Israel. No, si tú eres antisemita eres anti todo, porque todos son semitas, pueblos semitas. Israelita e israelí. Israelita era el pueblo de Israel, descendiente de Jacob, ahora lo veremos porque además lo habéis estudiado todos en el colegio, o sea, todo tiene que sonar esto muchísimo. Entonces es un pueblo antiguo, descendiente de Jacob, el nieto de Abraham, como sabéis todos, y que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y sus descendientes son los israelitas, que le prometió la tierra prometida y tenían que ir a donde estaba Canaán, los cananeos. Claro, mala suerte para los cananeos, tenían que hacer un poquito de limpieza para colocarse ellos, que es lo que pasó. ¿Y israelí qué es? Israelí es un señor o señora o señorita que tiene pasaporte de Israel actualmente. El 20% de los israelíes son musulmanes. O sea, la gente tiene la idea equivocada de que cuando habla del israelí son todos judíos. No, 20 y tantos % son musulmanes. Otro porcentaje son maronitas. Otro porcentaje son drusos. Otros son judíos extremos. Otros son ni fu ni fa. Y otros son más fa que fu. O sea, aquí tenemos de todo. Entonces, hebreo es el pueblo y el idioma de origen semita. Y judío toma su nombre del antiguo reino de Judá. Y normalmente utilizamos judío para hablar de la religión y hablamos de hebreo para hablar del pueblo. Por ejemplo, un señor puede ser judío, pasaporte judío. No es porque el tío se instaló allí y vino a vivir de otro sitio. Y a lo mejor es practicante de la religión musulmana. No es judío de religión. Claro, una mayoría es de pasaporte judío, religión judía y ascendencia hebrea. Cuando todo eso coincide, sería el 100% del ciudadano de Israel, pero que no siempre es así. Palestina. Palestina es un nombre que hicieron los romanos, que es como le llamaban los filisteos a aquella zona. Entonces, cuando expulsaron a los judíos, los romanos son en la historia, son unos auténticos especialistas en el borrar los pueblos. Cuando ellos lucharon contra los etruscos, por ejemplo, en la península itálica, pues los etruscos los eliminaron de la historia. Se sabe de los etruscos porque la arqueología del siglo XX pues, rescató muchísimo y afloró mucho conocimiento. Pero cuando los romanos lucharon contra los etruscos, los desaparecieron prácticamente. Y cuando hubo 3 guerras de israelíes contra los romanos, por supuesto destruyeron el templo, los expulsaron de allí, los esclavizaron y desaparecieron hasta su nombre. Dejaron de llamarle el reino de Judá y para mayor humillación cogieron el nombre que le llamaban los filisteos y le empezaron a llamar a la zona Palestina. O sea, Palestina es un nombre que se utiliza desde inicio de nuestra era con el Imperio Romano. Sionismo. Sionismo fue un movimiento que surgió en el siglo XIX, donde todos los judíos que andaban por todo el mundo, había judíos, pues en España se les expulsó, en Alemania se les gastó una broma muy pesada ahí. En Rusia, con los zares, también se les exterminó en gran medida. Estaban en Argentina, siguen muchos de ellos en Estados Unidos, en Yemen, en Etiopía. Hay una diáspora tremenda. Y entonces, en el siglo XIX, empezaron ciertos pensadores judíos a ilusionar a su gente con la idea de volver a la tierra prometida, volver a Sion. Y por eso ese movimiento se llama sionismo. Hubo incluso algunos intentos de instalar a los judíos en Siberia e instalar a los judíos en Argentina, incluso, que había mucho territorio libre, que quizá hubiera sido muy conveniente para la historia, pero en fin, al final eso de volver a la tierra prometida les escandiló más
y empezaron a emigrar. La diáspora era la dispersión de los judíos, y esa dispersión de los judíos hace que existan muchos tipos de judíos. Si vosotros pasáis, por ejemplo, por Turquía, que hay muchos, y habláis con alguien y os hablan un español extraño, el ladino, os dice, yo soy sefardí. Lo que te está diciendo es, literalmente en hebreo, yo soy español, porque sefarat significa España, y sefardí significa español. O si vas, por ejemplo, por Israel, andando un día, y ves a un señor que habla alemán, y te dice, yo soy asquinazi. Asquinazi no tiene que ver nada con los nazis alemanes, es otro tipo de judíos que se instalaron y vivieron durante muchos siglos en Europa central y oriental. Estos sufrieron fortísimas represiones, tanto del zar de Rusia, como luego de los países comunistas y, por supuesto, de Alemania. Los judíos han tenido siempre la cosa de que no le han caído bien a nadie. Los judíos siempre, de todos los sitios por donde han pasado, han creado sentimientos muy adversos y muy negativos. ¿Por qué? Pues la esencia es la religión. Lo curioso es que las tres grandes religiones del mundo, los tres grandes troncos, que es la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica, mejor tendría que decir las múltiples cristianas y las múltiples islámicas, son un corta y pega de los libros sagrados de los judíos. Los judíos tienen el Tanaj y la Torá, que es una parte del Tanaj, donde ellos mismos cuentan, fabricadas, por supuesto, para los agnósticos o para los ateos, para los creyentes, por supuesto, fue así. Pues bien, pues cuentan su historia de ellos mismos. Claro, en su historia de ellos mismos, pues quedan fabulosos. O sea, igual que cuando uno sale una foto y te dice, no, enséñamela a ver si he salido bien, si no la borro, a ver. Oye, esta me gusta. Pues los judíos hicieron lo mismo a lo largo de siglos. Se iban haciendo su historia, donde ellos son los buenos, los fantásticos, los cojonudos y lo fundamental. Dios los eligió a ellos. Y digo a ellos solamente, porque son exclusivamente el pueblo elegido de Dios. Y ese ha sido su triunfo de supervivencia como pueblo, y esa ha sido su maldición para ser perseguidos en todos los... Porque caramba, es que fastidia mucho que te diga alguien, no, es que Dios me ha elegido a mí, a ti no. Eso ya empieza a molestar. Pero si encima contratan con ellos, se hacen sociedades con ellos, se prestan entre ellos, se ayudan entre ellos, pues claro, siempre que ha habido una crisis económica en un país, todo el mundo ha mirado a los judíos con cara de pocos amigos, culpándolos de los grandes males del país. Y eso, como digo, es únicamente la religión. Fijaros, si no se exigiera para ser judío haber nacido de madre judía, posiblemente no existiría ningún conflicto hoy en día, porque la zona sería todo el mundo judío y ya está, punto, pelota, se acabó el problema y el conflicto. Pero claro, es que surgieron una serie de gentes, de tribus, pues estamos hablando desde la edad del bronce, una serie de tribus que se hizo su religión y dijo, no, pero de esta religión no puede ser nadie, solo el que haya nacido de mamá de nuestra tribu. Y yo, que soy un apasionado del estudio de las religiones, pues cuando he ido a Israel, que me gusta meter siempre los dedos en todos los sitios, pues he llegado a lo mejor a un puesto allí de misión de la religión judía, y siempre digo, hombre, informarme, decidme, contadme, y lo primero que te dicen, ¿es usted de madre judía? Pues no, ¿va? Retírese, que esto no tiene que ver nada con usted. Los judíos hay más tradicionales, los ortodoxos hay más abiertos. Los abiertos empiezan ya a decir que bueno, que se puede ser también a lo mejor de papá judío, pero eso ya es una cosa muy libertaria. El judaísmo tradicional exige mamá judía. Sigamos. La Nakba es cuando empezó el conflicto hace más de 100 años, pues los palestinos que fueron huyendo de allí, pues forma la Nakba, el gran desastre, la gran tragedia, tuvieron que salir y eso ha ocasionado una grandísima población
de palestinos fuera de Palestina. Veremos de eso en detalle. Bueno, seguimos. Idiomas semitas, ahí lo tenéis. Todos estos son idiomas semitas que comparten la raíz. Igual que hay idiomas que vienen del latín, pues hay idiomas semíticos que vienen de un origen común. Etíope, el tigriña, la mariña, son idiomas semíticos. El maltés, el árabe, por supuesto, el hebreo, el arameo, que pretendidamente era la lengua que habló Jesucristo, y todos esos pueblos comparten la lengua y el origen semítico. Por eso decir, vuelvo a decir, antisemita, es una tontada decir antisemita. Bueno, la historia contada según ellos se la debemos al comandante de esta nave, que todos sabéis quién es, el comandante Noé, efectivamente. El comandante Noé, pues Dios, que la gente era mala, malísima, pues le dijo, mira, voy a salvarte a ti y a los tuyos, así que vete haciendo un barquito, eso sí, te voy a dar un encargo. Todos los animales terrestres los metes en el barquito para salvarlos del gran diluvio. Claro, la biología hoy en día te dice que hay 7,5 millones de especies terrestres conocidas, muchas no son conocidas. Claro, este hombre, para reunir 7,5 millones de especies, ir por el ornitorrinco a Sudamérica, ir por el canguro a Australia, no había aviones en aquellos tiempos. Entonces, claro, era un problema. Yo me he entretenido en calcular las dimensiones del arca de Noé. Como eran parejas, pues como mínimo tenía que meter 15 millones de animales. Entre ellos, desde una araña hasta un gorila o un elefante. Sacando la media, pues vamos a suponer que era del tamaño de un monito, pues para albergar 15 millones de seres del tamaño de un monito, necesitaba un barquito hecho por él, de eslora de unos 600 kilómetros. De manga, no, pero es así, esto no tiene más vueltas. Y de manga, pues unos 80 o 90 kilómetros. O sea, veis que le mandaron una tarea fácil al hombre. Entonces, todo esto lo sabéis de sobra porque en la clase de religión prestabais mucha atención. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y cuando llegaron a tierra, cantó unas viñas, lo cual a mí me place mucho porque soy un amante de la cultura del vino. Y cuando obtuvo su cosecha, elaboró vino, se lo bebió y se embriagó. Y el hijo Cam se le ocurre mofarse del padre y se ríe de él. Le reprende severamente Sem y Jafet también ayuda a Sem a reprender a su hermano Cam, que quedó en un papel fatal. Entonces, claro, en el Tanaj o en la Torá, ellos te explican. Los descendientes del nene bueno, Sem, somos los semitas. Todos los descendientes del nene malo, Cam, que no son los cananeos. Ha dicho Dios que le ocupemos la tierra. No os dais cuenta, si es que tu casa. Claro, la historia la hacen ellos, es que tiene esa gracia. Mire usted, que me ha dicho Dios que yo vengo de Sem y el malo que voy a matar, pues resulta que es cananeo, si es que se lo merece, porque es que se rió de su padre Noé. Bueno, ojo que lo que yo estoy hablando aquí de forma alegre, a mí en Arabia Saudí por esto me pueden ajusticiar a muerte, o sea que esto tiene poca broma, ¿eh? Y esto se lo creen a pie juntillas los judíos, los cristianos y los musulmanes. La mayoría de la gente que conocemos se cree esto. O sea que yo lo digo aquí un poco relajadamente, pero la gente por esto mata, ¿eh? No, mata y a justicia, o sea que de esto tiene poca broma. Bueno, pues sigamos. Entonces aquí tenemos otro gran conocido nuestro, que es el primer profeta de las 3 grandes religiones, que es el señor Abraham. Un detalle en el que mucha gente no cae es que Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán, le saca una costilla, que no sabemos si le dolió mucho o no, pero en fin, le saca una costilla para hacerle una Eva y le deja crecer y multiplicar. Pero claro, toda esa multiplicación de Adán y Eva
pues eran como las ardillas del bosque, Dios no le echaba cuenta. Eran criaturas que pasaban por allí sin pena ni gloria. Hasta que llega Abraham. Y Dios hace el pacto de la alianza con Abraham. Y le dice, mira Abraham, tú y tus descendientes masculinos primogénitos será mi pueblo elegido. Ahí está, el pueblo elegido. Y vosotros sí, quiero que decir algo, vosotros sí seréis salvados. Los demás son como los ratoncillos. Bueno, y entonces, fijaros que como aquello empezó como una broma, porque Sara, su mujer, se planta a los 80 y tantos años sin quedarse embarazada. Y este hombre llega a los 100 años sin engendrar hijos. Había que oír a esa mujer todos los días. Vaya trato que te has tirado con Dios. De modo que nuestra descendencia, el pueblo elegido, tú con 100 tacos y yo con 80 y tantos. Y entonces la propia mujer, eran otros tiempos, le dice, mira, hazle un niño a la esclava y así por lo menos tienes descendencia. Si conmigo no puede, con la esclava seguro que puede. Y entonces le hace un niño a la esclava. La esclava se queda embarazada, pero como todo era una broma, al poco tiempo también se queda embarazada Sara, la mujer de Abraham, con 80 y tantos años. Y entonces de la esclava nace un niño que se llama Ismael. Y de la mujer Sara nace un niño que se llama Isaac. Y entonces Dios le dice, te voy a poner a prueba, hombre, mátame al niño. Y este hombre, pues que era muy tranquilo, dijo, Sara, me voy al monte a matar al niño, vuelvo para cenar. Y se fue al monte. Y ahí entronca los musulmanes con los judíos y con los cristianos. Porque para los judíos, claro que son los que tienen el copyright, pues para los judíos, todo el pueblo de Dios desciende de Isaac. Para los musulmanes, todo el pueblo musulmán, porque lo dice del propio Tanaj, fijaros la habilidad del artista. Abraham tiene dos hijos, uno legítimo y otro ilegítimo. Del legítimo venimos los judíos, ¿habéis dado cuenta? Y del hijo de vienen los árabes. ¿Veis por dónde van los tiros? Y además los árabes lo asumen gustoso y dicen, sí, sí, nosotros descendemos de Ismael. Entonces Sara dice, mira, ya ha nacido mi hijo, Isaac, despide a la esclava que se vaya con su nene a donde quiera. Entonces la despide, la echa al desierto, pero Sara era una atleta, porque resulta que de la región donde vivían, en Oriente Próximo, fue andando sin agua hasta la Meca, según los islamistas, unos 2000 y pico kilómetros. Bueno, por desierto. Y cuando llegó a la Meca, pues entonces Dios hizo brotar una fuente sagrada, que es donde van ahora toda la peregrinación, y beben de ella los islamistas, donde salvó a Sara y a Ismael, que es el padre de todos los árabes. Vuelvo a repetir, esto para unos seres humanos es un cuento muy bonito. Otros matan por esto, ¿eh? Estos se lo creen absolutamente y se ofenden si te permiten dudar de esto. O sea, yo puedo hablar aquí relajadamente. En Arabia Saudí posiblemente me detienen y me condenan a muerte. Así que son bromas relativas. Bueno, sigamos. Entonces, Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac, Dios decide que va a tener dos hijos. Esto os acordáis todos del colegio. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? En cuanto yo lo diga, vais a decir todo. Claro, claro. Esaú y Jacob. Entonces había un nene bueno, porque esto es historia de los buenos y de los malos. Había un nene bueno que era Jacob. Y un nene muy malo y muy tonto que era Esaú. Esaú era el primogénito y por linaje le correspondía el derecho de el pacto de la alianza con Dios. Pero vino muy cansado del campo, ahí estuvo hábil Jacob, y le cambió el derecho de primogenitura por un plato de lentejas, ¿os acordáis? Sin duda el menú más caro del mundo, fijaros lo que os digo. Cambiar el derecho del pacto con Dios por un plato de lentejas, pues así era el hombre. Entonces se lo cambió y Jacob
el Dios le cambia el nombre y le pone ¿cómo? Le pone Israel. Y toda su descendencia son los israelitas. Y como son mucha gente, se van por tribus y se asientan en el actual Oriente Próximo. Y aquí están como, esto ya sí es historia, como 12 tribus que profesaban la religión judía, están asentadas en esa zona y su tradición que escriben ellos son las 12 tribus de Israel. Bueno, antes de eso le gastan otra broma. Uno, el pequeñito que era José, pues lo venden por serlo los hermanos como esclavos, se lo llevan a Egipto de esclavos, pero José había tenido una revelación de Dios y le dice, ja, 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 arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Y entonces hubo una plaga de hambre, los hermanos tuvieron que ir a Egipto y ahí estaba su hermano empoderado. Y dijo, ¿qué? ¿Os acordáis cuando partíamos el pan? Y entonces, gracias a eso, sus hermanos se salvaron. Un descendiente de eso fue Moisés. Moisés también tenía una habilidad de separar el agua, una cosa muy vistosa. Y entonces, pues, salió con su pueblo perseguido por el ejército egipcio, separó la agua con tanta habilidad, pasaron ellos y después el agua se cerraron. Y luego era muy habilidoso para separar la agua, pero era un torpe para otras cosas. Por ejemplo, en orientación se orientaba fatal el hombre. ¿Por qué? Porque anduvo perdido con su pueblo 40 años. Y resulta que la distancia andando desde Egipto hasta la tierra prometida, andando, son 7 días. Entonces el hombre estuvo 40 años perdido, vagando, para un camino que se hacía andando en 7 días. Muy listo en orientación no era lo mismo. Bueno, pues esas 12 tribus se pelean entre ellos, tienen sus disgustillos, y entonces se establece el reino de Israel al norte, con 10 tribus, y el reino de Judea al sur, con 2 tribus. Y vienen los asirios, que eran malísimos. Esta región siempre ha estado dominada por alguien, siempre, menos el reino de Judea, que eso sí, históricamente se sabe que ha existido. Pero siempre ha estado dominado por alguna potencia exterior. Entonces llegaron los asirios en el siglo 8 a.C., someten a las 12 tribus del norte del reino de Israel, desaparece el reino de Israel y van esclavizados muchos de ellos. Bueno, estaban aquí los de profesión, los de religión judía, y alrededor pues estaban los fenicios, los arameos, los moabitas, los amonitas, los filistinos, siempre estaban de lucha los judíos con los filisteos. Y entonces desaparece el Estado de Israel y queda solo el Estado de Judea. Y de ahí viene el nombre de judíos, porque fue el único reino que quedó en la zona independiente. Pero claro, la felicidad no dura eternamente. En el siglo VI, pues llegan los babilonios y dijo, mira que os vamos a coger de esclavos porque nosotros somos muy malos. Y los cogieron a todos de esclavos, el que no salió corriendo, y desaparece también el reino de Judea. Luego pasan unos poquitos de siglos más y vienen otros señores que son los persas. Los persas sí le caen más graciosos. Los judíos los liberan del cautiverio de Babilonia, donde estaban muchos de ellos, pueden regresar a su tierra del reino de Judea y reconstruyen, porque lo habían destruido, el templo de Jerusalén, que para ellos es un mito. Pues allí estaban felices y contentos en su reino de Judea, pero por medio aparece este señor de la película, que es Alejandro Magno, como todos sabemos, de la Grecia clásica. Muere Alejandro Magno, que era muy jovencito y muy viciosillo, según parece. Pues entonces se muere y el general Ptolomeo es el que se queda al mando de la zona. Pero ahí hay un lapsus entre el 104 a.C. y el 37 a.C., donde históricamente sí volvió a surgir el reino de Judea como reino independiente. Y vienen los romanos. Atención, atención. Llegan los romanos, 63 a.C., toman la zona, y los judíos
dicen, van a venir estos tíos aquí a molestar. Y están en guerra con ellos. Y tienen 3 guerras, que de los judíos. Y los romanos, que ya dije que son expertos en desapariciones, pues dijeron, del reino de Judea no va a quedar ni el nombre. Ahora se va a llamar Palestina. Y los expulsan a todos y salen todos de diáspora por ahí, y el que no es esclavizado. Y ahora pasan unos poquitos de siglos. Bueno, perdón, vamos a ver qué pasa con la religión. Está la religión judía, asentada y construida, pero solo para ellos mismos, consigo mismos. Y entonces hay un gran inventor, que se cree que fue San Pablo de Tarso, se cree que fue el gran inventor, pero esto no está probado. Que dijo, caramba, todo lo de estos tíos, yo lo aplico a todo el que venga y yo pego un pelotazo aquí. Y efectivamente, cogió el Tanaj, lo copió. Cogió la Torá, parte del Tanaj, lo copió y dijo, oye, mira lo que me ha dicho Dios, la Biblia, ¿qué os parece? Oh, estupendo, pero esto ya no es para el que sea hijo de mamá judía, esto es para todos. Y el tío pegó un pelotazo, claro. Todo el que venía se podía apuntar al club, pues aquello era lo que no tenían los judíos. Pues vaya pelotazo que pegó el tío, fijaros dónde ha llegado. Bueno, pues Mahoma, que era un carabinero pobre, hasta que se casó con una rica judía, cuando era en la caravana, pues hablaba con judíos, hablaba con cristianos, y él conocía muy bien la Torá, el Tanaj, la Biblia. Y cuando ya se retira con su mujer, con el patrimonio de su mujer, joven, viuda, rica, pues ya se dedica a escribir. No, perdón, esto es muy importante. Él no escribió nada porque era analfabeto. Él se dedicaba a decir, a ver, alguien que sepa escribir, y venía alguien, siéntate a mi lado, que Dios me va a hablar. Entonces entraba en comunicación y decía lo que decía el Tanaj y lo que decía la Biblia. O sea, que Dios le hablaba, pero casualmente le hablaba lo que ya decían los otros 2 libros. Entonces el Corán vuelve a ser otro corta y pega del Tanaj y de la Biblia. Al final esto es lo mismo. Pero ¿cuál fue el invento de Mahoma? Mahoma, que era un tío muy listo, dijo, hombre, si yo que soy de la Meca, digo que Dios quiere que vengamos aquí todos los años, el pelotazo turístico urbanístico era de unas dimensiones y sigue todavía. Van millones de personas todos los años. Y además es de mi pueblo. Si Mahoma hubiera sido de Langreo, posiblemente hubiera venido todo a Langreo. Como era de la Meca, pues todo el mundo a la Meca. Y entonces, esta religión tiene una expansión rapidísima. En tiempo de Mahoma, solo en 10 años, conquista toda la península arábiga. Se muere y entra el califato ortodoxo, que son sus sucesores, los 4 próximos, porque esto va por pandilla de amigos y familia, claro. Los 4 más próximos son los califas, que tienen el poder militar, político, económico y espiritual. Ahí es nada, todo para ellos. Entonces, se expanden y conquistan, desplazando a lo que quedó del Imperio Romano, que era el Imperio de Bizancio o el Imperio Romano de Oriente. Entonces se asientan ellos y la pregunta era muy fácil. ¿Se quiere usted convertir al Islam? Pues yo lo estoy pensando, a ver que lo maten. A ver, siguiente, ¿se quiere usted convertir? Hombre, pues yo creo que sí. Pues venga, un converso más. Y convirtieron rápidamente a todo el mundo al Islam. En el 661 pasa algo fundamental para la historia de la humanidad, que es que muere un califa y le sucede un primo yerno, porque era primo, pero se casó con la hija de Mahoma, primo yerno de Mahoma. Se llamaba Ali, y entonces Ali, siendo califa, empieza a decir que eso de que venga otra chuma a ser califa, eso le parece fatal, que hay que ser de la estirpe, de la familia. Y entonces los que no eran de la familia, dijo, pero bueno, este que ha llegado ahora nos va a poner fuera a los que no somos de la familia y estamos aquí mangoneando a base de bien. Y entonces estallan un conflicto entre ellos. Y los omeyas, que establecen su califato en Damasco, y luego mandarán una sucursal a Córdoba, los omeyas pues deciden entrar en guerra con él, pero resulta que lo matan. Ali, lo matan unos aliados de Ali,
que resulta que los árabes también les gusta mucho eso de traicionar a última hora, eso les da morbo. Entonces, ahí aparece la división entre sunís, chiís, yarejí. Los yarejí son los que matan a Ali. Vosotros sabéis que el gran porcentaje, el 85% de los musulmanes son suníes, otro 15%, el centro espiritual, Arabia Saudí. Sus grandes enemigos religiosos son los chiíes, potencia chií, Irán, con algunas sucursales en Yemen, por eso está la guerra del Yemen. En el límite a Israel, por eso tenemos el conflicto de Israel, ellos también allí. En Bahrein, también tenemos conflictos en Bahrein. Y los yarejí resulta que son los más pacíficos hoy en día y viven felizmente, fundamentalmente en Omán, se llaman los ibasíes, y esos no se meten con casi nadie, son los musulmanes más tranquilos, porque yo creo que en vez de tomar té, toman manzanilla, entonces estos están más tranquilos. Bueno, cuando decimos que los musulmanes son suní, chiís y yarejí, es una simplificación, como decir que los cristianos son ortodoxos, protestantes y católicos. Hay montones de sectas islámicas, igual que hay montones de sectas o de religiones cristianas. Un testigo de Jehová, un mormón, son cristianos, tan cristianos como un ortodoxo, un protestante, un baptista, un evangelista. Miles tenemos. Bueno, pero los dos grandes enemigos son chiís y sunís. Y llegan los turcos. Los turcos venían los hombres de aquí, de las profundidades de Asia, y resulta que llegan, le cuentan lo de Mahoma, y dicen, oye, que nos parece bien, que nos parece cojonudo esto, y se convierten al Islam. Así que el imperio turco, que tenían el poder de las armas, curiosamente absorben la religión musulmana. Y se establece el imperio otomano, que son musulmanes. Estamos hablando del siglo XVI. O sea, cuando estábamos dando la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, unos años después de la toma de Granada y de la llegada a América de Colón, pues estaban ahí los otomanos ya haciendo su imperio. Que precisamente se dio la vuelta al mundo porque estaban los otomanos ahí. Porque la ruta de las especias, que era el oro de aquellos tiempos, no podían venir atravesando por el imperio otomano, no lo dejaban. Entonces alguien le dijo, ¿y si damos la vuelta? Y dijeron, coño, pues esto parece está bien. Y dieron la vuelta por el otro lado y buscando las especias dieron la vuelta al mundo. Así estaba en la zona al inicio de la Primera Guerra Mundial. El imperio otomano estaba todavía de potencia dominante. Todo esto desde los romanos se llama Palestina, y entonces empieza la intriga del siglo XX. Estalla la Primera Guerra Mundial. Turquía, el Imperio Otomano, tiene la mala suerte de aliarse con los perdedores. Y en la historia universal del mundo, todo el que pierde la guerra, si me permitís la expresión, pues el hombre va de culo, es que ha perdido la guerra. Cuando Alemania perdió la guerra, la dividieron en dos, se asentaron los británicos, los franceses y los estadounidenses, y es una cosa consabida del mundo mundial de la guerra, que el que pierde paga, siempre. Bueno, pues entonces, en la Primera Guerra Mundial, mientras tanto, a finales del siglo XIX, un señor llamado Theodor Herzl, austrohúngaro, judío, escribe un libro que se llama El Estado Judío. Y este se considera el gran iniciador del sionismo, donde dice a los judíos, pero bueno, vamos a estar siempre como tontos dando bandazos, que no echan de aquí, no echan de allí. Vamos a hacer un Estado judío. Entonces nace el sionismo. Finales del siglo XIX. En ese momento, a finales del siglo XIX, en el año 82 del siglo XIX, resulta que la población palestina, un gran porcentaje de musulmanes. ¿Los musulmanes quiénes son? Pues todos los que no eran judíos, juntos y mezclados, los filisteos, los cananeos, los arameos, los fenicios, todo lo que había allí. Por ejemplo,
¿Aquel señor qué es? Pues celta, íbero, visigodo, fenicio, romano y un poquito de árabe. Así somos todos, si es que ese es el mundo. Entonces, esta gente no se definía por una etnia, se definía por la religión. Musulmán eran todos los que no eran judíos, cristianos eran otros poquitos que no eran judíos, y los judíos que no se juntaban con nadie porque tenía que ser de su mamá judía, pues siempre se han mantenido solos. Pues había un 3% de judíos en Palestina, y si en aquellos tiempos los judíos hasta 1950 y a la constitución del Estado de Israel empezaron a denominarse ellos mismos judíos. Si nosotros volvemos en la moviola del tiempo y le preguntamos a un judío, perdone señor, ¿usted qué es? Y dice, yo palestino. O sea, todo el mundo se llamaba palestino. Yo soy palestino de religión judía. Pero cuando constituyen el Estado de Israel, cambian el nombre y ya se llaman judíos o hebreos. Fijaros qué cosa. El periódico más importante de Israel hoy en día es el Jerusalem Post. El Jerusalem Post, hasta el año 50, se llamaba Palestinian Post. O sea, el periódico más famoso y más principal de los judíos, ellos le llamaron el periódico palestino. ¿Vale? Bueno, y aquí viene un señor de película que conocéis todo el mundo. ¿Conocéis al personaje de la izquierda? Peter O'Toole. No, ese no es Peter O'Toole, ese es el auténtico. Ese es el teniente coronel Thomas Lawrence, conocido por sus compañeros como Lawrence de Arabia. Lawrence va a ser teniente coronel en aquellos tiempos, que al cambio no es un teniente coronel de ahora, en aquellos tiempos eran más bragados. Pues la verdad que el hombre era rarito, era un tipo así blandito, muy blanquito, fijaros qué pinta tiene. ¿Tú te imaginas que ese hombre es teniente coronel? ¿A que no? Es una cosa así, blandita, suave, como Platero y yo, una cosa así. Pues entonces este hombre, MacMahon, que era el gobernador británico en Egipto, que era un protectorado británico, le dicen de la Gran Bretaña, oye, vamos a meter a alguien entre los árabes para que convenza al pueblo árabe a que luche contra los turcos y nos favorezca en la Primera Guerra Mundial. Y el MacMahon seguramente, cuando se estaba pensando ¿a quién mando yo? Dijo, al Lawrence, ese es, lo van a matar seguro, lo que sea, pero yo me quito del medio al Lawrence, y se lo quitó del medio y lo mandó. El Lawrence llegó ¿a quién? Al que mandaba entonces la península arábica, que era el jeque Hussein de la Meca, porque Arabia Saudí junto con Liechtenstein son los únicos dos países del mundo que llevan el nombre de una familia. Arabia Saudí se llama así por la familia Saud, y Liechtenstein se llama así por la familia Liechtenstein, que es los que dominan allí. Pues bien, más adelante en la historia, los Saud, que son del territorio cercano a actual Riad, se levantaron y dominaron a la estirpe de la Meca y se hicieron con el control de Arabia Saudí. Pero en aquellos tiempos los Saud estaban en el exilio, los tenían allí castigados. Y el que gobernaba era el jeque de la Meca. Entonces llegan los británicos por manos del teniente coronel Lawrence y le dice, oye, luchar a favor de los ingleses, vamos a ganar a los turcos y os hacemos la Gran Arabia. ¿Qué os parece? ¿Cómo que la Gran Arabia? Ellos con los camellos, el té, en fin, ya sabéis, tranquilo. Esto de la Gran Arabia, ¿qué? Hombre, pues todo lo que ahora mismo es de los turcos, pues respetamos vuestro Estado saudí, perdón, saudí era la otra familia, vuestro Estado de la Meca, y hacemos una Gran Arabia en lo que actualmente es Líbano, Siria, Irak, Jordania. Y dijeron, caramba, pues eso suena muy bien. Entonces, pues venga, a luchar contra los turcos. Y entonces viene la famosa película que hacían atentados contra los trenes y todos luchaban contra los turcos. Pero la guerra primera mundial fue del 14 al 18. En el 17, porque los británicos estaban jugando con 3 barajas diferentes, en 3 mesas de juego diferentes.
En el 17, el señor Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores, les promete a los sionistas que va a hacer el Estado de Israel. Al mismo tiempo que el Lawrence le estaba diciendo a los árabes: muchachos, vais a ganaros la Gran Arabia. Y ahí están las cosas. Entonces llega el juego a tal punto, y esto mucha gente no lo tiene en cuenta, que el que iba a ser llamado rey de la Gran Arabia, el hijo del Hussein, el jeque de la Meca, que era el señor Faisal, él iba ya predestinado: yo voy a ser rey de la Gran Arabia. Hace un acuerdo con el representante de los sionistas, Mr. Weizmann, y hacen un acuerdo que se llama el acuerdo Faisal-Weizmann. Y en ese acuerdo, el rey Faisal, el llamado a ser rey de aquello, le dice: oye, podéis venir cuando queráis, todos los judíos que queráis. Mira, además venís gente ya suertecilla, desarrollada, con empresas, con comercio, y aquí estamos con los camellos todo el día por ahí para otro, que estamos aburridos. Veniros vosotros y desarrollar la zona. Y entonces hacen un acuerdo en 1919, por lo cual el rey de los árabes de la zona le dice a los sionistas: sois bienvenidos, adelante. Pero, mientras tanto, en otra mesa del juego estaban estos señores muy sonrientes, que eran militares diplomáticos. Y entonces estaba el señor Sykes, de Gran Bretaña, y el señor Picot, de Francia. Y entre ellos dicen: mira, nuestro gobierno determina que no vamos a repartir aquello. Pero bueno, y luego de los judíos, en mi caso. Pero bueno, de los árabes, qué tonto eres que te lo crees tú. También nos lo repartimos los franceses y los británicos, y en cuanto pierdan la guerra los turcos, aquello va a ser para nosotros. Y efectivamente, se reparten una zona francesa en azul y una zona inglesa en naranja. Y este es el acuerdo Sykes-Picot. Entonces el acuerdo Sykes-Picot, esto era todo alto secreto, claro. ¿Cómo se iba a enterar de la mesa de al lado que tú estabas pactando otra cosa en el mismo territorio? Esto lo levantó los revolucionarios de la Unión Soviética, porque como Rusia era parte contendiente con los Gran Bretaña y Francia, pues Rusia estaba en el ajo. Y cuando cayó el zar y entraron los bolcheviques, para humillar a Inglaterra, contaron al mundo el acuerdo secreto de Sykes-Picot, y aquello fue una revolución. Claro, porque los judíos dijeron: pero ¿qué pasa aquí? Si a mí me habéis dicho de mi estado. Y los árabes dicen: pero ¿esto qué es lo que es? Si yo ya tenía el rey Faisal preparado para ser el rey de la Gran Arabia. Y así queda la cosa. Llegan, por supuesto, los franceses y los ingleses, toman su área de reparto, y tanto a judíos como a árabes pasan de ellos. Bueno, y entonces llega el tiempo de la descolonización. Y en el tiempo de la descolonización, pues los países se van haciendo independientes. Arabia Saudí, que en aquel momento el petróleo no interesaba mucho, pues desde el 32. Irak, idem y Aden idem, desde el 32. Egipto, el más veterano independiente, desde el 22. Y después Siria y Líbano, y la Transjordania, que se empieza a llamar de entonces Jordania. Y queda el territorio palestino. Pues bien, desde antes del 1920 van llegando judíos de la diáspora, y bueno, esto no lo voy a enseñar todavía, esto lo haremos en un momento. Empiezan a llegar judíos de la diáspora y empiezan a comprar tierra, a instalarse. Los palestinos eran los pobres, y los que llegaban pues era gente de países más desarrollados con más dinero. Entonces empiezan a comprar las tierras, los huertos, las casas, a poner ellos, y los palestinos empiezan a inquietarse. Caramba, estos tíos que vienen de todo el mundo se están quedando con todo. Y entonces empiezan los atentados y las peleas entre palestinos y judíos, que van intensificándose hasta tal punto
En 1947, Gran Bretaña, que era la potencia que estaba ahí, dijo, yo soy incapaz de resolver esto. Yo me voy, que os den por allí a todos. Y entonces le dice a Naciones Unidas, oye, Naciones Unidas, tomar una decisión, ¿qué hacemos? Y entonces Naciones Unidas se inventa el mapa de la derecha. Y Naciones Unidas, en 1947, dice, pues esto no tiene más solución que hacer un Estado de Israel, que está aquí en azul, y un Estado árabe-palestino, que está aquí en marrón. Lo veis, ¿no? En 3 trozos. Y ahí queda la cosa. Y ahí fue el día que los palestinos la fastidiaron. ¿Por qué? Porque los judíos, que venían más viajados, y el que viaja parece que sabe un poquito más, pues llegaron del tirón en el 48, subieron la bandera y dijeron, esto es el Estado de Israel. Llegó Naciones Unidas y dijo, bendito sea. Toda la ONU le aprueba el Estado de Israel. Ya queda establecido el Estado de Israel. Pero los palestinos no hacen eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los palestinos? Pues nada. Y no solamente no hacen nada, sino que hay unos extranjeros que deciden por ellos. ¿Y los extranjeros quiénes son? Fundamentalmente Siria, recién independizada, Jordania, Egipto, y dijo, nosotros vamos a declarar la guerra a Israel, vamos a suprimir el Estado de Israel y después nos repartimos aquí. Vamos viendo. Y entonces viene la primera guerra, que es... Bueno, aquí es para decir que hay matanza y que el Washington Post y los árabes que son muy malos y los otros también, todo el mundo es malo aquí. Entonces en el 48, el mismo año de la independencia de Israel, los árabes invaden Israel. Y es la primera guerra árabe-israelí, en el año 48. ¿Pero qué pasa? Pues que Israel gana la guerra. Entonces hace un armisticio con los árabes. Y claro, Israel tiene 2 cosas que son constantes. Cuando alguien ataca a Israel, Israel responde. Siempre lo ha hecho. Y cuando hay una guerra, Israel hace así. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Porque la guerra se da y se recibe. Claro, si Alemania va a la guerra, no nos va a contar Alemania, oye, que me habéis quitado la mitad de Alemania. Sí, pues mire usted, es que usted fue a la guerra. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Es que la guerra es así, las guerras son así, o se pierde o se gana. Entonces, Israel se expande el 20%, y los árabes dicen, hombre, pues mira, ya que estamos, Egipto se anexiona la parte palestina de Gaza, y Jordania se anexiona la parte palestina de Cisjordania. Y entonces, después de la primera guerra, el mapa queda así. ¿Esto qué es lo que es? No, esto va atrás. El mapa queda así. El Estado palestino, que nunca se creó, el Estado de Israel, constituido y aprobado por Naciones Unidas, y ahora llega Egipto y dice, oye, pues esto para mí. Y ahora llega Jordania y dice, pues esto de azul, que me cae muy bien también, que está aquí al lado mío, pues para mí también. Y entonces Palestina desaparece prácticamente y se fuma en la idea del Estado palestino. Pero ojo, esta idea no se dice claramente por la televisión. El primer sueño del Estado palestino lo truncaron a la limón y de la manita los árabes y los judíos. Es más, en todos los tratados que hemos visto del rey Faisal con los sionistas, los palestinos no se hablaba ni de ellos, eran como las ratillas del monte que andaban por allí. Nadie les echaba cuenta, cada uno iba a lo suyo, los árabes iban a coger su sitio y los judíos iban a coger su sitio. Bueno, pasa el tiempo. Los árabes no se quedan muy contentos y entonces el resto de los países árabes le censuran a Egipto, que se ha apropiado de Gaza, y le censuran a Jordania, que se ha apropiado de Cisjordania. Y entonces estalla, bueno, resoluciones de Naciones Unidas cuando acabó la Primera Guerra. Pues Naciones Unidas dijo en la resolución 181 que se cree el Estado palestino. Es que si los palestinos no crean Estado, ¿qué voy a defender yo? Que creen los palestinos su Estado. ¿Qué hicieron los israelíes?
Pues lógicamente miraron para otro lado. ¿Pero qué hicieron los árabes, los egipcios? Pues miraron para el lado contrario. ¿Y qué hizo Jordania? Dijo, a mí me voy a quitar así Jordania, con lo bonita que está aquí al lado del lago y el río. Nadie apoyó el Estado palestino. Sigamos. Otra resolución es regreso de los refugiados que se han venido fuera con la Nakba. Entonces, eso en aquellos tiempos se podía haber hecho. Hoy en día es imposible porque ya no hay espacio físico para todo. Porque aunque la televisión nos diga que hay un exterminio del pueblo palestino, caramba, pero es un exterminio muy chapuza porque se ha multiplicado por 20 la población desde entonces para acá. O sea que son muy malos exterminadores, los que sean. Bueno, sigamos. Y viene en el 56 la guerra del Sinaí. La guerra del Sinaí llega el señor Nasser, da un golpe de estado contra el rey Farouk y recibe el apoyo total de la URSS, que la URSS dice, hombre, a mí me gusta tener finquitas por allí por la zona, vamos a ver cómo lo hacemos esto. Y entonces empieza a apoyar a los árabes con material de guerra, fundamentalmente donde había sistemas árabes propicios a la URSS, que fundamentalmente era Siria y Egipto. Entonces empieza a armar incesantemente a Egipto y entonces Nasser, crecido, nacionaliza el canal de Suez y empieza ataques coordinados con Jordania y con Siria contra Israel, una nueva guerra. Y entonces los franceses, los ingleses y los israelíes, sí, los del Estado de Israel, vamos, sí, los israelíes, dicen, hasta que hemos llegado, entran en la península de Sinaí, van a cruzar el canal de Suez y Estados Unidos y la URSS se sientan, porque en el conflicto de Oriente Próximo siempre ha habido las marionetas que están ahí, los intermediarios que deciden por las marionetas y los señores poderosos que se sientan en la mesa y dicen, ¿tú qué vas a hacer con tus chiquillos? Pues yo con mis chiquillos los voy a mandar el mes que viene al combate. Ah, pues yo los míos les voy a decir no sé cuánto. Y ahí estaban en la mesa la URSS y Estados Unidos. Y la URSS y Estados Unidos llegan al siguiente acuerdo. Oye, Estados Unidos, párame a los judíos, perdón, la guerra de Francia, Inglaterra e Israel, porque iban a derrotar totalmente Egipto y ocuparla. Párame a esto en Egipto y a cambio te dejo algo más de influencia en tal zona. En fin, ellos juegan a lo que les gusta a ellos, que es el Monopoly. Yo te cambio la calle de Ganeto por la calle de Curtidores y ese tipo de cosas. Y eso es de derecha y de izquierda. Eso es de monarquía, eso es de república y eso es de república soviética. Eso lo hacen todos los países del mundo, todos. Porque en las relaciones internacionales no hay ni bueno ni malo, hay intereses. Punto. Bueno, pues entonces paran la URSS y Estados Unidos el avance de estos tres ejércitos y se retiran. Seguimos. En el 59 nace Al-Fatah con el señor Yasser Arafat, que luego se hizo muy bueno, pero al principio el hombre era muy travieso, porque a él le encantaba secuestrar, torturar, matar, destruir, en fin, hizo una serie de cosas con muy poca gracia. Y en el 69, los palestinos siempre han tenido, palestinos son poquitos, palestinos son como los habitantes de la Comunidad de Madrid, más o menos, pero siempre han tenido como 10 o 12 facciones entre ellos enfrentadísimas, pero enfrentadísimas a bombas, que yo cuando vivía en el Líbano, cada 2 por 3, en el campo de refugiados palestinos, Al-Fatah le ponía una bomba a Hamas se la ponía a la OLP, y la otra se lo ponía, en fin, entre ellos tienen ese juego siempre. Fundamentalmente luchan a muerte por recoger el dinero que le llega. Es que es muy diferente de que te suelten 200 millones de euros a que se lo suelten al vecino de enfrente. La cosa varía mucho. Bueno, pues entonces, seguimos. Y otra guerra en el 67. La guerra de los 6 días. Los palestinos ya muy armados, porque están muy armados ya, pues por Rusia y por los países árabes. Irak, Siria, Jordania, Egipto, todo de nuevo contra Israel. Pero ¿qué pasa? Que los judíos tienen las malas cosas de que ganan todas las guerras. Que es una costumbre que eso les pone de los nervios a los árabes. Vuelven a ganar la tercera guerra. Y los judíos, que lo tienen muy claro, dicen, Santa Rita,
se siente, me quedo con los altos de Golán de Siria, me quedo con la Cisjordania de Jordania, me quedo con Jerusalén Este, me quedo con Gaza, que también es simpática, y con la península del Sinaí de Egipto. Y ahora viene la tercera cosa que Israel siempre ha tenido claro. Cuando me reconozcáis como Estado, yo os devuelvo vuestro territorio. Entonces, pasando el tiempo, eso ha pasado, lo veremos más adelante. Bueno, entonces, antes de la guerra del 67, de los 6 días, este era el mapa. Egipto ocupaba Gaza y Jordania ocupaba Cisjordania, los palestinos estaban por ahí desperdigados, y después de la guerra del 67, Israel ocupa todo. Alto de Golán, Cisjordania y península del Sinaí. Sigue otra guerra muy apoyada por la URSS, la guerra de desgaste, que llevan Egipto contra Israel. No consiguen nada, no cambia nada, Israel se queda con todo lo que tiene. En los años 70 empieza a haber luchas fratricidas entre los palestinos y entre los árabes. Está el Frente Popular de Liberación Palestina, enemigo del Frente Democrático de Liberación Palestina, enemigo de la OLP, enemigo de Al-Fatah, enemigo de Hamas. ¿Habéis visto la película La vida de Brian? Sí. ¿Habéis visto cuando los ingleses están ahí en el Coliseo diciendo yo soy de no sé qué, de Palestina? No, tú eres del Frente Democrático. Entonces, no, tú eres del Frente Popular. Viene de ahí. De verdad. Viene de ahí. Esto era un puzzle, un revoltijo, donde para unos poquitos millones de personas había 12 grupos dispuestos a coger armamento y dinero. Punto, pelota. Bueno, y entre ellos, pues claro, se pelean. Pero lo más peor, permitidme como hablan los niños, lo más peor es que los palestinos ya empiezan a incordiar a los propios árabes. Entonces viene Septiembre Negro. ¿Sabes lo que es Septiembre Negro? Septiembre Negro es que llega la OLP y va a derrocar al rey de Jordania para instalar un régimen que lo apoye más a ellos. Claro, los jordanos envían sus fuerzas armadas y se tiran 10 días a tiro limpio en Amán. Y ahí ya pillan el disgustillo gordo entre los jordanos y los palestinos. Claro, porque los jordanos dicen, pero estos tíos me van a matar a mí y yo estaba aquí haciendo 3 guerras por ellos. Bueno, luego ayudan a un golpe de Estado en Irak. Los de Irak también acaban con un mosqueo grande con los palestinos, de que esto que es que venga aquí a dar la lata, tú le das la lata a los judíos, pero a mí ¿por qué me vas a dar la lata? Y entonces, claro, las organizaciones palestinas quieren jugar también el tablero. Los años 70 son años donde los palestinos empiezan a sentirse traicionados por los árabes y empiezan a hacer sus jugadas propias, que no sea solo lo que les dicen los árabes. Y Hamas, que es chií, apoyado por Irán, está al norte en Líbano, y entonces primero entran al Líbano los de la OLP. Yo he vivido años en Líbano. Yo hablo con mucha gente allí. Y es muy bueno hablar con los viejos. Cuando se llega a un pueblo, cuando se llega a una ciudad, te sientas en el banco con ellos, le dicen, cuéntame tus cosas. Y te cuentan cosas como, hombre, pues yo cuando era jovencillo, estaba ahí en el bloque, y llegaron de pronto los palestinos de la OLP con su ametralladora, y nos dijeron, oye, que tenéis media hora para salir de aquí, vivos o muertos, ¿cómo lo veis? Y entonces cogimos todas las maletas y nos fuimos y se instalaron ellos. Y así vinieron, ojo al dato, 500.000 en un país de unos 2-3 millones de personas. Claro, es que es muy molesto que a ti te lleguen en España, un país de 50 millones, que te aparezcan 10 millones de personas armadas, diciendo, o tú o yo. O sea, que vete ahuecando. Pues eso crea mucha molestia, normalmente en los países. Entonces, desde entonces, Líbano es un país fracasado. Es un país absolutamente en un estado fallido. ¿Por qué? Porque los chiíes de Hezbollah apoyaban la entrada de los palestinos y los maronitas cristianos decían, pero esto ¿qué es lo que es? Entonces, pues, empezaron una guerra civil entre los chiíes, los sunís y los maronitas cristianos. Entonces, la entrada de los palestinos a Líbano ha hecho del Líbano un estado absolutamente fallido e imposible.
En Líbano, por ejemplo, si alguien quiere un colegio para el niño o un asilo para el padre, no va al ministerio. Tú vas al líder religioso y hablas con si eres druso, hablas con el jefe druso. Si eres suní, hablas con el jefe suní. Si eres chií, hablas con el jefe chií. Y si eres maronita, hablas con tu jefe maronita. Y es el que te consigue las cosas. Y es un país donde cada grupo religioso está absolutamente enfrentado y se ponen bombas periódicamente. Entonces ha quedado como deporte nacional. De vez en cuando van y se ponen una bomba. Las calles donde están los coches más vigilados del mundo, ¿sabéis cuáles son? Las calles de Beirut. Que por cierto, la calle principal y más bonita de Beirut se llama Alhambra, como la Alhambra, que significa la roja. Pues tú entras por Beirut, en un barrio, y tú que no eres de allí, de pronto observas que hay 50 personas mirándote. Porque allí no se fía nadie de nadie. Y cuando aparece una cara nueva, están todos mirándote con la mirada a ver de dónde vienes tú. A ver si eres maronita, a ver si eres chií, a ver si eres suní, a ver si eres de la OLP, a ver si eres de Al-Fatah, a ver este tío de dónde viene. Con lo cual, allí no toca a nadie nada. Ahora, aquello es la jungla, claro. Bueno, pues entonces, seguimos en nuestra historia y llegamos a otra guerra, la guerra del Yom Kippur. Se llama guerra del Yom Kippur porque hay un ataque de los árabes en el día sagrado de Yom Kippur. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bien, yo creo que vamos muy bien, pero de tiempo, pues yo creo que en 10 minutos convendría. Vale, yo hablo lo que tú me digas. Entonces, la guerra del Yom Kippur, ojo al dato, Jordania dice, no, yo no voy. Que luego vienen los palestinos y me quieren matar a mí. Con lo cual, Jordania ya se desmarca de la guerra. Y Egipto y Siria contra Israel. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo de siempre. Gana Israel. Es que toda la guerra la han ganado Israel. O sea, se puede resumir muy simple. Toda la guerra contra Israel la ha ganado Israel. Punto y aparte. Entonces, llega Israel y dice, ya estos tíos me están tocando más de la cuenta. Entonces se mete en profundidad en Egipto, atraviesa el río Nilo y se dispone a quitar el gobierno de Egipto y acabar totalmente con su ejército. Y entonces llega Estados Unidos y le dice, mira, que hemos hablado en la mesa y hemos pensado que no, déjame a Egipto tranquilo, porque yo he hablado con los líderes egipcios que si tú me lo dejas tranquilo yo voy a aumentar mi influencia en la zona. Entonces no me haga una catástrofe allí de 20 millones de muertos y déjame que yo voy a controlar la zona. Entonces Israel se retira. La OLP en 1974 cambia de táctica y Yasser Arafat es el primero que piensa, oye, y si en vez de pelearnos, que siempre nos dan por aquí y nos dan por allí, buscamos la paz, ¿será eso posible? A lo mejor no va mejor. Y entonces, por supuesto, los otros grupos palestinos se oponen radicalmente, tanto la FPLP, la Fuerza de Liberación de Palestina, entonces se oponen radicalmente. Y en el 87, por si faltaba poco para el gazpacho, pues llega Irán y fomenta y apoya a Hamás. Ya para estos tiempos, los árabes ya se habían cansado de darle dinero y apoyo a los palestinos. Y entonces Irán ve la posibilidad de ocupar el espacio de los árabes. Caramba, pues si los árabes me dejan un hueco, me meto yo y ahora soy yo el que hace la intriga en mi zona de influencia. Porque a todas las potencias les da mucho gustillo hacer zona de influencia. En el 87, la primera intifada, muchos que van al martirio, había muchas explosiones. Por ejemplo, yo en Líbano conocí a una señora, aquella a mí me producía, yo hablo muy ligeramente de las cosas, pero todo deja su media. Yo hablaba en el Líbano con una señora que se llamaba María, de Madrid, casada con uno de Hezbollah, y habían mandado a su nene de 15 años a reventar un paquete de explosivos a un autobús judío. Y esta mujer decía, mi hijo es el ejemplo de la juventud. Toda la juventud debería seguir el ejemplo de mi hijo, porque es capaz de martirizarse y ahora está con sus 70 y tantas vírgenes en la gloria.
Y yo de vez en cuando decía, María, ¿tú has nacido en Madrid, de verdad? Y que sí, que soy de Madrid, que me ven aquí. Eso es muy frecuente, el martirio en la yihad. Yihad significa el esfuerzo, el sacrificio. Hablar en medio del yihadista, de mandar al nene a que se inmole, pues es como si yo digo, pues se casa el viernes mi niña, o sea, es una cosa que está muy asumida, no tiene así mucha repercusión. Bueno, sigamos. En el 90 pasa algo esencial, que la URSS ¡pum!, se desmorona y desaparece la URSS. Se desmoronan todos los estados comunistas del este de Europa y entonces cambia radicalmente el asunto. ¿Por qué? Porque la URSS ya no puede apoyar militarmente a los países árabes y ya se le acaba la influencia en la zona. Y entonces pasa otra cosa fundamental e importantísima. Saddam Hussein invade Kuwait. Todos los estados árabes se plantan frente a Saddam Hussein, menos, caramba, ¿qué más lo hicieron? Los palestinos que apoyan a Saddam Hussein. Con lo cual los árabes dicen, se te va a acabar a ti el chollo aquí de los millones que te metemos todos los años. Y a partir de ahí, los árabes desconectan ayudas a los palestinos. Porque claro, los árabes se sentían todos amenazados por Irak y por Saddam Hussein, que invadió Kuwait, y caramba, qué mala suerte que a los palestinos se les ocurre, la OLP, apoyar a Saddam Hussein. Eso no se han perdonado nunca los árabes. Bueno, y entonces, al verse la OLP que no va a tener apoyo de los árabes, pues cogiendo la idea de Yasser Arafat, dicen, caramba, pues vamos a reconocer el Estado de Israel y que nos dejen vivir en paz. Y vamos a volver a hacer unos acuerdos de paz para intentar tener ya nuestro Estado palestino. En el 93 la OLP reconoce al Estado de Israel. Y Israel, recíprocamente, reconoce a la OLP como la autoridad palestina, los representantes de Palestina. Y comienza el proceso de paz. El proceso de paz son los acuerdos de Oslo, porque empiezan en secreto en Noruega, después siguen en una ciudad egipcia que se llama Taba, con los auspicios de Estados Unidos, fundamentalmente, y entonces, inmediatamente que se tiene la mínima noticia de acuerdo de paz, Hamás dice sobre mi cadáver, y se enfrenta en lucha armada contra Al-Fatah. Y de nosotros nos mola el martirio, la muerte y la guerra, eso de la paz con nosotros no va. Y se intensifican los atentados suicidas y el martirio. Entonces, se empezó en la conferencia de Madrid, aunque se hizo en Madrid, pero ahí estaba detrás Estados Unidos dando respaldo, y después de Oslo y de Egipto, pues la firma, por supuesto, ya vino el señor de la mesa importante a que lo firmaran allí en su pueblo, que para eso es su pueblo. Y se hizo la firma en Washington. Estos tres señores, Arafat, el ministro de Asuntos Exteriores, Simón Pérez, y el primer ministro, Isaac Rabin, de Israel, le dan el premio Nobel de la Paz. 94. Y entonces, ni los extremistas judíos, ni los extremistas palestinos están dispuestos de ninguna manera a oír hablar de paz. La paz nunca. Todo lo que no sea la OLP, o Fatah, o la Autoridad Nacional Palestina, dicen, nuestro único objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la exterminación de todos los judíos. Y la yihad dice, y además, luchar con terrorismo contra cualquiera que le ayude. Por eso se han producido muchos atentados en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay continuos ataques y además a Isaac Rabin, el primer ministro judío, lo mata un extremista judío, lo asesina. Hamás y Hezbollah, financiados por Irán, continúan los ataques para boicotear totalmente los acuerdos de paz. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere Irán? Irán quiere mangonear en la zona. Oye, ya tengo un hueco, han salido los árabes, pues yo ahora quiero mangonear. ¿Y a mí me interesa la paz? Jamás. En el mangoneo me interesa la guerra. Con lo cual yo voy allí a mover mis peones.
Y los peores de Irán son Hezbollah en el sur del Líbano, que por cierto mataron un atentado a 6 soldados españoles. A lo mejor ni os habéis enterado, ¿verdad? ¿Os habéis enterado? A mí me pilló allí y tuve que estar con la familia acompañando a la gente. Le pusieron un coche cargado de explosivos y al paso de los 6 soldados en un pequeño blindado, que no era suficiente, reventaron el coche, salieron volando y murieron los 6 soldados españoles. Bueno, eso porque cuando Israel salió del Líbano, se llegó a un compromiso de que Naciones Unidas interpusiera una fuerza de paz, que se llama la FINUL, también se llama UNIFIL en inglés. Y esa la manda actualmente un general español, ¿lo sabíais? Claro, es que yo muchas veces me sorprendo de que aquí, aparte de los catalanes, el Real Madrid y la Junta de Andalucía nos interese algo, porque, claro, tener un general español mandando la fuerza de Naciones Unidas de interposición en una guerra que sale todos los días en los telediarios y el 70% de los españoles ni lo saben, pues yo de verdad me quedo muchas veces pasmado, pero pasmado. Bueno, entonces, esa fuerza la manda un general español, están allí los tíos que no saben qué hacer, pues están tirando cohetes los de Hezbollah. Los de Israel diciendo, ¿entramos o no entramos? Estados Unidos diciéndole, no, quieto, no hagáis una escalada bélica, no, mejor no entrar en el Líbano. Y en medio están las fuerzas de paz de Naciones Unidas, mandadas por un general español. Por cierto, ¿sabéis por qué mataron a los españoles? No. Pues lo voy a contar. Cuando llegan allí las fuerzas de operaciones de paz, se les da la misión de que hay una zona desmilitarizada que separa a los judíos de los chiíes de Hezbollah. Y entonces en esa zona no puede haber armamento. Entonces llegaron allí los soldados españoles muy voluntariosos y empezaron a rastrear en busca de armamento. Encontraron zulos con armamento, con explosivos para atentar, para tirar cohetes y todas las cosas. Claro, si tú estás por la paz, pues tu misión es retirar aquello para que no tiren cohetes. Y al poquito tiempo, pues le dieron un aviso de vamos a matar a 6 soldados españoles para que no busquen tanto. Y ya, entonces ya dijeron, vamos a buscar, pero menos. Y ya se buscaba más torpemente. ¿Me seguís? Vale. Porque allí no hay juego, allí no juegan contigo. Tú no puedes hablar de esto allí. Allí o te mata uno, te mata otro, te mata otro, porque todos están en defensa de lo que es más sagrado para ellos. Lo que ellos tienen como más importancia y no les importa sacrificar a sus propios hijos en esa lucha. Nuevo intento de paz en Oslo, Camp Davis, Annapolis, y todos fracasan porque los extremistas siempre quieren guerra, siempre. Bueno, ¿qué pasó después de los acuerdos de paz? Pues como no ha habido paz, pues después de eso han muerto 15.000 palestinos más y 3.000 israelíes más. Entonces, claro, cualquier persona sensata dice, ¿pero a dónde vais por ese camino? Pues eso es lo que hay. Y además, los judíos aprovechan para hacer asentamientos más. Los judíos lo tienen claro. Si se meten con ellos, ellos responden inmediatamente. Y aprovechan y ensanchan. Que tú haces la paz conmigo y me reconoces como Estado, te devuelvo lo que te he pillado. Que no me reconoces como Estado, la guerra es la guerra. Y eso es la situación desde hace muchos años. Entonces, en el siglo XIX, en el siglo XXI, que es donde estamos ahora, pues lo que hay fundamentalmente es que la Autoridad Nacional Palestina se ha reconocido como Estado palestino, por lo pronto observador, y los acuerdos de paz de Oslo daban un plazo de años para que se constituyeran como un Estado completo. Luchas de Al-Fatah y de Hamas han hecho la división de Palestina. Al-Fatah manda en Cisjordania y Hamas manda en Gaza, y los que han iniciado la guerra son los de Hamas de Gaza. Los los palestinos de Cisjordania, esos no se han metido en nada todavía. Habrá aisladamente alguna cosa. Hoy han ponido una noticia, y luego la han desmentido, de que un grupo de Hamas, o cercano a Hamas, ha asesinado al presidente palestino, Mahmoud Abbas. ¿Lo habéis oído esa noticia? Es muy normal que ¿cuál es la intención de la guerra que comienza ahora? Voy acabando ya. Se hizo el pacto de Abraham.
El pacto de Abraham, casi todos los países árabes han ido reconociendo a Israel. Egipto lo reconoció, te devuelvo la península de Sinai. Jordania lo reconoció, te devuelvo la parte que te pillé. Y luego se unió Marruecos, se unió la Unión Emiratos Árabes, se ha unido también Bahrein, se ha unido una serie de países. Y entonces, cuando firman la paz con Israel, claro, pues ya no hay más guerra allí. Y por eso Irán ocupa el espacio para hacer la guerra. Entonces ahora iba a haber un paso fundamental, que el país más importante de los sunís, Arabia Saudí, se iba a adherir al pacto de Abraham, iba a firmar la paz con Israel. ¿Qué ha hecho Irán? A ver, niños de Hamas, que para eso llevo pagado ya 30 años, a escenario. Y han sido los de Hamas y han hecho una masacre para provocar una reacción dramática, que saben que siempre es así, eso no falla. Los israelíes son como la Renfe, siempre van por los mismos raíles, siempre. Provoca la reacción de Israel y tienen preparado el escenario. Atención, cámara, acción, que viene a rodar. Hoy el niño me lo han matado, uy, la mujer se ha ido, uy, este le han quitado la casa, uy, este no sé cuánto. Y empieza la guerra de los medios. ¿Y cuál es el objetivo? Porque toda guerra, los militares nos educan de que toda guerra tiene un objetivo. Nadie empieza una guerra si tú no tienes claro tus objetivos cuáles son. El objetivo de la guerra era tomar Israel. El objetivo de la guerra era ganar espacio. El objetivo de la guerra es político, para que Irán coja más espacio e influencia en la región, que es el que paga. Y Hamas, que ya estaba disminuyendo mucho su popularidad en Gaza, se calcula que por debajo del 30% frente al Fatah, dijo: yo con la guerra voy otra vez a unir a mi pueblo, y voy otra vez a yo tomar protagonismo. Entonces Irán buscando espacio, Hamas buscando protagonismo e intentando una opinión pública en contra de Israel. Esos son los ejes geopolíticos de la guerra. Es que no hay más. Eso es por qué se ha hecho el ataque, y eso es lo que buscaban los atacantes. Y lo están haciendo perfectamente, porque lo están haciendo muy bien. Porque yo diría ahora, una pena, una víctima es una pena, es un drama. Pues ahora todas las televisiones nos recuerdan cada comida. Es que llevamos ya 6.000, 7.000, 8.000 muertos. ¿Sabéis cuántos muertos ha habido en la guerra del Yemen? Que todavía está. Ha habido, atención al dato, 300.000. Y allí juegan también los sunís frente a los chiíes. Los chiíes pagan a los hutis y los hutis están en guerra contra los sunís del Yemen. ¿Algún telediario pone la guerra del Yemen que llevamos ya 300.000 muertos? No. ¿A vosotros han perturbado por la noche algún reportaje de cómo sufren los niños del Yemen? No. Entonces aquí que tenemos muertos de primera categoría y muertos de tercera. Tenemos muertos que interesa refrescarlos todos los días y tenemos muertos que a mí lo de un picolín. Hombre, no, desde un punto de vista neutral, esas cosas había que meditarlas de vez en cuando, porque aquí está todo mediatizado, enfocado como parte de beligerancia. O sea, a mí me parece muy bien, me es creíble que una persona me diga, me conmueve Palestina, y me diga, como me ha conmovido Yemen. Oh, pues, cojonudo. Me parece muy bien. Pero aquí nadie se conmueve nada más que la orden del cornetín da orden de conmoverse. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y tenemos el pensamiento único sincronizado que enfoca la pena, penita, pena, solo en un sitio. Y donde han matado 1000 veces más, pues nadie se acuerda de ello. Es una cosa, para mí es una cosa famosa. Pero en fin, sigamos. Y termino ya. Bueno, aquí tenía preparado cada país las acciones que tiene, pero visto que es muy interesante que vosotros comentéis y que preguntéis y digáis lo que os parezca bien decir, que es la parte más enriquecedora de la conferencia, pues aquí dejo de hablar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo creo que también se me escucha. Sí, hablo casi tan alto como él, puedo hacerlo. Lo primero que tengo que... Bueno, yo he estado aquí pues porque
hay tantísimas personas que por lo menos una silla pues dejo de ocupar. Quiero resaltar que hoy hemos tenido un conferenciante que ha tenido la virtud de hablar de un tema arduo, difícil, de una forma que lo ha hecho gente ameno y que lo hemos podido seguir todos, y yo creo que yo no he sido el único que ha aprendido muchísimo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y aquí hay personas que tienen una formación extraordinaria, hemos aprendido muchísimo, de manera que yo estoy muy orgulloso de haber invitado a Rafael, y creo que nos podemos felicitar todos de lo que nos ha contado sobre esta guerra, que, bueno, sobre la guerra y sus raíces y todo lo que lleva aparejado, condicionándola, que es prácticamente desde hace, pues desde que existe la historia, o sea, desde hace varios milenios. Entonces, pues yo quiero decir que aquí podríamos estar hablando muchísimo más, pero tenemos un condicionante, y es que a las 9:30 tiene que estar esto cerrado y todo vacío. Entonces, pues yo creo que vamos a permitir nada más que un par de preguntas, porque nos tenemos que ir. Entonces, pues yo creo que podemos hacer un par de preguntas. Entonces, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, ¿Puedo pasar? pues la Yo primera... quería hacer una muy rápida, Sí. y es que todo lo que ha dicho es tan interesante que me gustaría poder, o sea, bueno, hay cosas que sabía, pero por ejemplo las definiciones al principio, hay muchas cosas así que no me gustaría olvidarlas, y las voy a olvidar porque soy Sí, difícil. gracias a Antonio, lo va a subir creo que a su web, ¿no, Antonio? Sí, sí, por supuesto. Y nos va a mandar el enlace, y cada uno puede entrar en el enlace y Fenomenal. volver a escucharme. Y le dais a vídeo rápido, que me vaya con cadencia y vaya repitiendo. Muchísimas gracias. Muchos datos. No, si alguno se ha enterado al 100% de todo lo que yo he dicho hoy, que vaya al psicólogo, porque algo raro. Esto cuesta muchos años llegar a esta fluidez. Una pregunta más, porque el lío no me vea ¿Cómo se va a resolver? Bueno, ¿Cómo aquí se va a resolver? ese tema es el apasionante. Mira, actualmente los países árabes tienen un dilema muy grande. Aquí casi todos. Los países árabes tienen el dilema que los gobiernos árabes no quieren apoyar a los palestinos. No quieren parar la guerra. Pero el pueblo, después de tanta guerra publicitaria que se le ha hecho, el pueblo se deja matar por los palestinos. Con lo cual los gobiernos de los países árabes, por eso Arabia Saudí ya no firma en la paz con Israel, porque no quiere enfrentarse a manifestaciones de miles y miles de personas en las calles. Irán tiene otro dilema. Irán quiere coger espacio geográfico, pero Estados Unidos, ¿qué es lo primero que hizo? Mandar al portaaviones y mandar unos buques. Y lo llamó por teléfono y le dijo, nene, como te muevas, nos movemos todos. Y entonces Irán se mueve con sus instrumentos. Sus instrumentos son Hezbollah, que está también mantenido tranquilamente para que Israel no entre en el Líbano, es Hamas, que es el que puso los dados en juego, y son los Houthis, que por hacer un poquito de que les paguen bien, pues les mandan unos cohetes a la fuerza americana. Pero nadie quiere que esto se escale. Entonces yo creo que esto va para largo. Han desalojado gran parte de la población del norte de Gaza. Ellos van a destruir, Israel va a destruir todos los túneles que tienen, donde tienen todo el armamento metido allí. Y yo pienso que, ojalá no me equivoque, pero pienso que no va a haber una gran escalada. Esto se va a ir enfriando con el paso del tiempo y vamos a seguir como estábamos en 1949. Pues una última pregunta. Si hay alguna noticia o alguien lo sabe, yo he oído, a lo mejor soy demasiado naif, que se ha encontrado armamento del que han enviado los americanos a Ucrania que los tenía jamás. Puede ser, porque en todos los conflictos, igual que... Os voy a contar una cosa, que a lo mejor habéis oído hablar de ella. ¿Vosotros habéis oído hablar que en Granada se planta marihuana? En todos los conflictos hay venta de armamento, en todos. Y los señores de la guerra parten, reparten, revenden, cambian, compran y cambian los cromos. Eso es la constante de todos los conflictos. Los señores viven de esto y no están dispuestos a irse al paro. Y no hablo de grandes industrias, porque la General Dynamics, creedme,
que le da igual vender un caza a reacción militar que un avión de pasajeros. O sea, las grandes factorías van a seguir produciendo. Pero el señor que era pastor y ahora manda un grupo de 5.000 personas que dispone de la vida y de la muerte, quién tiene que morir y quién tiene que vivir, ese no está dispuesto a ser pastor de nuevo, eso lo tiene clarísimo. Y si usted además le atizan todos los años 500 millones de euros para que lo administre él, sin darle cuenta a nadie, y parte de los cohetes se los voy a vender a esto y los voy a comprar a aquello, ese tío, créeme, reza todos los días a Alá poderoso para que no acabe la guerra. O sea, que el dinero lo pone, ¿quién pone el dinero? Ahora mismo Irán, fundamentalmente. Antes los Estados Árabes y la URSS. O sea, que Gaza vivía de Irán. Absolutamente. Y de la ayuda humanitaria de Europa y mundo occidental. Eso es lo que dice. Déjate sí, que ha venido de... Que ese país de Huelva. ¿Tiene Israel la bomba atómica? Sí, pero no lo declaran nunca. Y ahora mismo el gran eje de aquí es la guerra oculta entre Irán e Israel. Irán se ha propuesto tener la bomba atómica. Y de pronto un ayatolá se le cruza un cable y acaba con todo el mundo y a tomar viento. Israel, ¿qué está haciendo desde hace unos 20 años? Está haciendo atentados que no reconoce, pero casualmente, por lo que hace Putin también, a Putin le gusta mucho este tipo de cosas. Y entonces ellos tienen una guerra velada, ojo, Irán tiene una fuerza que se llaman los Quds. Los Quds es una fuerza paramilitar secreta de unos 10.000 efectivos, los mejores de la Guardia iraní republicana, que operan solo en el extranjero y preparan atentados terroristas y ataques. Quds, ¿sabéis lo que significa en persa? Que al final todo está claro. Quds significa la fuerza de Jerusalén. Fijaros lo que estarán pensando ellos. Bueno, pues Irán lo tiene claro. Irán mueve los peones y los muertos los ponen los palestinos. Así. Eso es bueno.